Esta unidad la llamamos perfusión y defensa porque perfusión es un término médico que significa que los tejidos son penetrados por el torrente circulatorio que lleva los alimentos y el oxígeno, y a su vez luego es drenado por el sistema también circulatorio para retirar los detritos que han sido utilizadas, de las sustancias que han sido utilizadas. Y defensa porque ese sistema circulatorio, la sangre que circula y la linfa, lleva elementos que se llaman linfocitos y macrófagos que nos van a defender de agentes patógenos o agentes externos que agreden al organismo. Todo eso se va a llamar inmunología y fundamentalmente va a circular anatómicamente por esta unidad didáctica. De manera que vamos a presentarles el sistema cardiovascular, que si bien es patrimonio del especialista, el cardiólogo, a ustedes les interesa sobremanera por varios motivos. Por un lado, porque al perfundir va a llevar los alimentos que ustedes indiquen, y por otro lado, porque en nuestros tiempos y territorios y regiones es el que más frecuentemente se enferma. De modo que ustedes van a interactuar con el equipo de salud para prevenir o tratar de reparar esas enfermedades a través de las indicaciones nutricionales que ustedes hagan. De modo que van a estar siempre presentes en su actividad. En esa placa que acabamos de ver, hay un esquema general del sistema circulatorio. Lo rojo son las arterias, las que llevan sangre que llamamos oxigenada, le da un tonito más colorado, digamos. La hemoglobina toma un color más rutilante. Lo sabrán por cualquier pinchazo que se han producido, esa sangre roja es la arterial y circula por el corazón y las grandes arterias. Ahí tienen nombradas las más importantes. Por un lado, para todo el cuerpo, que llamamos sistémico, región sistémica, todo el cuerpo va a la arteria aorta, y por otro lado, para los pulmones, las arterias pulmonares. Y el retorno de todo ese torrente circulatorio al corazón está por las venas, hecho en azul. No es porque la sangre sea azul, sino porque la hemoglobina cargada tiene un color más oscuro. Nunca llega a ser azul, pero tradicionalmente desde hace muchos años lo indicamos de esta manera. Antes de detallarles más cosas, les doy una primera impresión de lo que ocurre en el seno de los tejidos. O sea, imaginemos un órgano, el riñón, el corazón mismo, el pulmón, el hígado o una mano. A ese órgano va a llegar, ahí ven, una arteria principal gruesa, una arteria más fina, que llamamos en este caso arteriola, llega al tejido. Rápidamente se ramifica como las ramas de un árbol, primero en 2, después en 4, en 8, y así sucesivamente hasta que el diámetro del vaso se hace tan finito que lo llamamos capilar. En ese momento, anatómicamente, el capilar ya es microscópico, se escapa al ojo humano y tiene una capacidad fundamental que es la permeabilidad. O sea, está en contacto con la célula que está trabajando, supongamos que sea un músculo, ustedes están corriendo, y ese capilar le va a asignar al músculo el oxígeno y la glucosa que necesita para trabajar. Pero luego hay que retirar esa sangre, si no el órgano explotaría. Esa sangre es retirada por capilares al revés, que se van juntando, desde pequeñas vénulas hasta venas más grandes, y finalmente drenan al sistema venoso. Así como hay una arteria aorta principal y pulmonar, hay venas cavas superior e inferior y venas pulmonares principales. Ahí tienen nombradas las venas y arterias más grandes. Más adelante de esta unidad les voy a explicar con más detalle, con mejores
fotografías cómo es íntimamente la histología. Nos vamos a introducir con el microscopio en la pared de las arterias y las arteriolas y vamos a agregar un sistema ayudante que se llama linfático. Pero esperen un momento, de a poquito. Vamos primero al órgano central, que es el corazón. Está localizado en el tórax, entre los pulmones, o sea, lo que se llama mediastino, medio, en el medio, detrás del hueso esternón, delante de la columna vertebral y conectado con todas estas arterias y venas que acabamos de nombrar, que lo llamamos grandes vasos en anatomía para reunirlas a todas. Ahí identificamos así someramente una base y un vértice, como que el corazón tuviera una forma de pirámide dirigida hacia la punta del corazón. Si ustedes apoyan la mano sobre el pecho van a sentir el latido cardíaco, es lo que llamamos choque de la punta. Que si bien está a la izquierda, el corazón está bien central, detrás del esternón. La posición anatómica es la que tienen ahí, de manera que el corazón está en este punto. En este punto donde ustedes dicen que se enamoran, en realidad está la cámara gástrica. Les dejo sacar las conclusiones a ustedes. Ahí tienen el corazón aislado de todos estos huesos y estructuras del mediastino. Esta es la forma típica del corazón. Ustedes van a ver que tienen 4 cavidades. En este momento, estas cavidades que ven hacia la izquierda y abajo, con músculo más rojo, que es el miocardio, el músculo del corazón, músculo, cardio, corazón, este es el que trabaja, son los ventrículos. Y por atrás de ellos y a la derecha tenemos las aurículas, que son las receptoras de sangre que vuelve al corazón. Esas aurículas luego van a pasar su sangre a los ventrículos y estos, por medio de las arterias, van a llegar al resto del cuerpo. Separando las aurículas de los ventrículos y los ventrículos entre sí, ustedes van a ver las famosas arterias coronarias. Arterias que deberían llamarse cardíacas. Tenemos ahí en el dibujo una de este lado que se llama circunfleja, de este otro lado a la derecha. Entre las dos forman una especie de círculo que los antiguos, cuando estudiaron el corazón fuera del organismo, no en esta posición, sino el corazón que ustedes ven dibujado en los enamorados, parecía ser la corona y por ahí se llaman coronarias. En realidad son cardíacas, derecha e izquierda, y van a trabajar arduamente con estas arterias porque una cantidad de pacientes que los van a consultar va a ser porque los médicos han detectado que han sido afectadas por una enfermedad que es la más prevalente, que es la arteriosclerosis, se están estenosando y ustedes tienen que prevenir por medio de la nutrición y otras medidas fisiológicas que no llegue al infarto, que sería el taponamiento de una arteria de estas y la muerte del territorio que irrigaban. Eso es el infarto. Ahí tenemos un corte de ese mismo corazón en la misma posición para que ustedes observen. En este caso se ve una sola aurícula, que es la derecha, que está recibiendo en forma vertical las venas cavas. La superior, que trae toda la sangre de la cabeza, miembros superiores y mitad del tórax, y la inferior, que trae de la pelvis, miembros inferiores y abdomen. Llega la sangre a la aurícula derecha. La izquierda no se ve porque está atrás del corazón, es como si fuera una mochila del corazón, y ella va a recibir la sangre de los 2 pulmones por esas 4 venas pulmonares, esos chicotitos que ven ahí atrás, que son las que le retornan la sangre pulmonar. La sangre que llega a la aurícula derecha es evidentemente una sangre con poco oxígeno, carbooxigenada, con mucho anhídrido carbónico. Hay que enviarla a los pulmones. Así que la aurícula pasa su sangre al ventrículo que estamos viendo bien enfrente, que es el ventrículo derecho, por medio de una válvula. La válvula está para que cuando el ventrículo se relaje, la sangre no vuelva para la aurícula, sino que siga para adelante. Es una válvula como si fueran 2 hojas. Esas puertas que tienen 2 hojas se llama aurículo ventricular derecho o tricúspide.
se llena el ventrículo de sangre y ahora se contrae, eso se llama sístole, y pasa su sangre a esta arteria que está en el centro del corazón, dividida como una T en dos, que es la arteria pulmonar, que va a enviar la sangre a los dos pulmones, derecho e izquierdo, por medio también de otra válvula, que es la válvula sigmoidea pulmonar. ¿Por qué tantas válvulas? Porque la contracción, como les voy a explicar luego en una placa donde vemos el sistema eléctrico, es así. La aurícula se contrae, sístole auricular, pasa su sangre al ventrículo por la válvula, en este caso tricúspide. El ventrículo se llena y ahora viene la sístole ventricular. Entonces se vuelve a dilatar la aurícula, el ventrículo contrae, envía su sangre a la arteria pulmonar y luego produce su diástole, su descanso. En la diástole la presión baja bruscamente y tiene que haber una válvula de salida en la arteria porque si no la sangre volvería a meterse en el ventrículo. Esa válvula, hay una por arteria, esta es la sigmoidea por la forma de S, pulmonar, está formada por tres valvitas distintas al aurículo ventricular, tienen forma de un bolsillo y simplemente cuando la sangre quiere regresar al ventrículo, los bolsillos se hinchan, se acoplan uno con otro, son tres, y se produce el estancamiento y la sangre sigue para adelante. Ahí vemos un sector del ventrículo, de la pared del ventrículo, para que ustedes sepan las capas que tiene. De afuera para adentro hay un pericardio, por el pericardio van a circular las arterias coronarias, con tejido adiposo, tejido graso. Después viene lo que trabaja, que es el miocardio, que es grueso en los ventrículos, más en el izquierdo, que tiene que bombear a todo el corazón, y delgado en las aurículas, que solamente se contraen para pasar su sangre al ventrículo, que está ahí al ladito. El derecho tiene que bombear hasta los pulmones y el izquierdo tiene que bombear a todo el cuerpo. Por lo tanto, es mucho más fuerte. Y luego, como la pared del corazón conforma una cavidad donde hay sangre y la sangre tiene la particularidad de coagularse si sale del sistema vascular y no se puede coagular adentro porque tendríamos un grave problema, tendríamos trombos, entonces los ventrículos y las aurículas están revestidos de un epitelio mágico que se llama endocardio, endotelio en las arterias y en las venas, que tiene la particularidad de ser tan perfecto, tan lisito, tan perfecto, y tiene sustancias antiplaquetarias que evitan la coagulación intravascular. La sangre tiene que ser líquida siempre. Si se extravasa o hay alguna enfermedad, se coagula y estamos en problemas. Por supuesto, si se extravasa por una herida, es bueno que se coagule para que no sigamos perdiendo sangre. Pero si eso ocurre dentro del sistema arterial o vascular o cardíaco, estamos en graves problemas porque tenemos algo sólido que en algún momento en ese árbol vascular va a impactar, va a producir un infarto. Son los famosos ACV que ustedes han escuchado. Bueno, para que esta sincronía de las cuatro cavidades funcione, el sistema cardíaco tiene lo que llamamos sistema de conducción, cardiomotor y cardionector. Produce el movimiento y además conecta aurículas con ventrículos. Si bien está controlado por el sistema nervioso, porque todos saben que cuando vamos a dar examen nuestro corazón va más rápido, cuando vemos a la futura novia o novio también, y viceversa, etcétera, etcétera, pero tiene un sistema propio, que aunque le cortemos todos los nervios, todos, o saquemos el corazón, se va a seguir contrayendo. Son células cardíacas, musculares, que están adaptadas para producir el estímulo. Y ese estímulo se produce en distintos lugares. En la llegada de la vena cava superior, esa que viene de la cabeza, ahí tenemos un pequeño nódulo, es como un medio granito de arroz de células cardíacas específicas en automatismo que se llama nódulo sinusal. Ese nódulo, 60, 70, 80 o la frecuencia que tengamos, va a enviar un impulso que va a hacer contraer a todas las aurículas. Ahí se detiene el impulso. Las aurículas se contrayeron, pero tiene que haber un retardo para que la sangre pase al ventrículo
y ese retardo es de 0,2 segundos, término medio, para darle tiempo al ventrículo a llenarse y luego hacer su sístole. Entonces, entre aurículas y ventrículos, entre el músculo auricular y el músculo ventricular, hay un retraso porque hay anillos que no conducen, que producen ese aislamiento eléctrico. Ya les expliqué que toda la conducción nerviosa y la contracción muscular se inicia como una corriente eléctrica registrable, en este caso electrocardiograma. Bueno, pero hay que contraer los ventrículos, si no el paciente se muere. Entonces el que se encarga del retraso está en el septum que separa una aurícula de la otra. Ahí en el fondo de la aurícula derecha, en un pequeño triangulito, tenemos otro granito como la cabecita de un alfiler que se llama nódulo aurículo ventricular. Ese retrasa el impulso, lo captura, y una vez que lo tiene retrasado, lo conduce a los ventrículos. ¿Cómo hace? A través de un pequeño haz, que se llama haz aurículo ventricular. Es como un cablecito del tamaño de un hilo de coser, de 1 centímetro de largo, que después tiene 2 ramas en Y, una para el ventrículo derecho, otra para el ventrículo izquierdo, que conducen a una enorme velocidad porque ahora necesitamos que los ventrículos se contraigan al unísono y rápidamente. Entonces, esas 2 ramas se conectan con una red de células especializadas en conducción, se llama red endocárdica de Purkinje, que va a difundir el estímulo eléctrico a todos los ventrículos por el endocardio. Mientras la arteria lo hace por el pericardio, el sistema de conducción lo hace por el endocardio, se enteran todas las células de trabajo, que son el miocardio ventricular, y se produce la contracción ventricular. Pero no se asusten, si esto falla, cualquier célula cardíaca puede generar el estímulo, estamos asegurados. Del punto de vista histológico decimos que tanto las aurículas como los ventrículos son una sola célula. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sinapsis en el sistema eléctrico neurológico? Decíamos que la sinapsis era un espacio entre 2 neuronas, como una válvula. El impulso iba para allá, pero no podía volver. Acá no. Acá las células cardíacas están pegadas una con otra. Las llamamos uniones estrechas o uniones gap, por las siglas en inglés. Son uniones que el sistema puede conducir para allá o para allá, de cualquier manera. O sea, se paró el corazón, le ponemos un marcapaso en la punta, perfecto, el corazón sigue funcionando. Cualquier célula del corazón puede tomar el mando. También esto es un problema y se pueden producir arritmias anárquicas. Algún sector del corazón se pone en desacuerdo con este sistema de conducción y tenemos que tratar una arritmia. En realidad lo que ustedes van a ver en su práctica nutricional son otro tipo de pacientes en los cuales ustedes pueden actuar severamente, que son los hipertensos con una dieta específica hiposódica. Van a tener los pacientes que han hecho trastornos de las coronarias, se les ha obturado, por eso que les conté, el depósito de grasas, de colesterol, tendrán que trabajar con una dieta. Y van a tener pacientes en situaciones extremas, lo que se llama insuficiencia cardíaca, en donde los ventrículos ya han fallado, las arterias se les han tapado, han tenido varios infartos o arritmias muy severas, el corazón late con poca fuerza y ustedes tendrán que administrar dietas para estos pacientes considerando la cantidad de líquidos y de nutrientes específicos para sobrellevar la situación. Bien, vamos a avanzar entonces y vamos a esto que les dije tan rápido de la circulación dentro del corazón, que es como un Carrefour que va la sangre de un lado para el otro, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, y entre los pulmones y el resto del cuerpo. La circulación pulmonar, que es cortita, hasta ahí en el tórax, y la circulación sistémica, que es la de todo el cuerpo, es la misma cantidad. En reposo son 5 litros por minuto, a un lado y al otro. Por supuesto, es fácil mandarla y traerla de nuevo de los pulmones y difícil enviarla desde el cuero cabelludo a la planta de los pies y que vuelva.
Así que el asunto es así. Comencemos con las venas. Donde dice venas, son las venas cavas. Estas traen sangre que hay que oxigenar. ¿A dónde la llevan? A la aurícula derecha. La aurícula derecha se la pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Válvula aurículo-ventricular o tricúspide. Por medio de la válvula sigmoidea pulmonar, por esa flechita azul, se le envía a los pulmones. Ahí, la arteria pulmonar hace un maravilloso proceso que se llama hematosis. Se divide en capilares, los capilares llegan a estar en contacto con los alvéolos pulmonares, donde llega el aire que inspiramos, y hacen lo que se llama el intercambio gaseoso. Eliminan el anhídrido carbónico, absorben el oxígeno, lo incorporan a la hemoglobina y ahora se lo devuelven al corazón para que lo transporte a todo el cuerpo, incluso a los propios pulmones. Entonces, la sangre de los pulmones, ahora roja, vuelve, ¿y a dónde va a volver? Al otro corazón, al izquierdo, aurícula izquierda, esa que está atrás del corazón, por medio de 4 venas pulmonares que ya no son así como las venas cavas, sino así. Vuelve en forma horizontal, lo recibe la aurícula izquierda, que es como una bomba inyectora que contrae y pasa su sangre por medio de otra válvula aurículo-ventricular izquierda, que se llama mitral, al ventrículo izquierdo. Este es el que trabaja, como en la sociedad. Uno trabaja y los demás viven de uno. El ventrículo izquierdo es el más fuerte, tiene mucho músculo, y cuando hablamos de un síncope, de un paro cardíaco, se murió del corazón, pobrecito, el que falló es el ventrículo izquierdo. Todas las demás pueden fallar, el paciente sigue vivo. Falló el ventrículo izquierdo, se acabó la vida. El ventrículo izquierdo recibe esa sangre con mucha fuerza, se contrae ahora y envía por medio de la válvula aórtica, que es una sigmoidea, como la pulmonar, la sangre a todo el cuerpo. Por medio de una arteria que ahora va a ser muy específica, es la arteria aorta, que hace un desarrollo de forma de arco, una armonía perfecta en donde el arco privilegia la cabeza porque tiene el cerebro para que tenga la mejor irrigación, y el resto del cuerpo por medio de la aorta descendente se irriga. Y de esta manera esa arteria aorta penetra en los tejidos, se divide cada vez en ramas más finas hasta llegar al capilar, cede su oxígeno, captura el anhídrido carbónico y la sangre vuelve, y los sistemas sistémico y pulmonar finalmente se reúnen. Esta armonía tiene que ser perfecta, no puede fallar nada, porque si no la sangre escasea o se acumula en uno de los sectores y tenemos los problemas circulatorios. Y ustedes tienen que trabajar con el equipo de salud para saber cómo alimentar a estos pacientes. Ahí lo tienen graficado. Esto es un gráfico, es una forma que el dibujante en realidad la doctora Bedoya ha inventado para que ustedes lo puedan imaginar. Ahí tienen la bomba cardíaca en el centro, como un Carrefour con tabiques que separan lo que es derecho de lo que es izquierdo. Esos tabiques no dejan mezclar la sangre que, permítanme llamar venosa o de retorno, con la sangre arterial, que es la que va a todo el cuerpo. Bien, este circuito sistémico irriga justamente, perfunde una región de alto interés para ustedes, para su profesión, que es el sistema digestivo, que vamos a ver en la próxima unidad didáctica. Pero aquí tenemos una placa en donde vemos un esquema del sistema digestivo formado por un tubo, estómago, yeyuno ilion o intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas como el hígado, el páncreas y el vaso. Eso lo vamos a tratar aparte, pero acá tenemos que analizar lo siguiente. La sangre que llega a este tubo digestivo llega por las arterias mesentéricas, viene entérico, quiere decir de enterón, intestino en griego, o arterias intestinales deberían llamarse, que irrigan todo el tubo digestivo. Es una arteria, rama de la aorta, como hemos visto hasta ahora. La sangre, obviamente, tiene que ser recogida por una vena que va a recibir los mismos nombres, mesentéricas.
Las mesentéricas, en lugar de hacer lo que hacen todas las venas del mundo, unirse con otras venas y formar venas más grandes, forman un tronco entre sí, las dos mesentéricas más una que viene del vaso, más pequeñas gástricas, que se llama vena porta. Esa vena porta va a ingresar al hígado. Y al revés que todas las venas del mundo, esta vena porta se va a dividir en venas más pequeñas, primero en 2, luego en 4, luego en 8, y así hasta dividirse como una arteria, llegar a lo mínimo que es el capilar. Esto lo hace, y lo vamos a dilucidar en la próxima unidad, para, como cualquier capilar, poder contactarse por medio de poros con células. ¿Qué células? Las del hígado, que se llaman hepatocitos. De este modo, el sistema logra que todo lo que nosotros absorbemos, comemos, que llega al intestino, vaya al hígado. Se contacte con el hepatocito y el hepatocito decida qué va a hacer. Si lo absorbe, si lo degrada, si lo almacena, si lo devuelve a la sangre. Bueno, gran trabajo del hígado, les dejo la inquietud, porque esto hace específicamente al trabajo de ustedes y lo tienen que paladear con gusto. Así que en la próxima unidad, cuando tratemos el sistema digestivo, prepárense para tratar de entender bien por qué el sistema circulatorio, en lugar de tener una arteria que se transforma en vena, tiene una vena que se transforma en vena de nuevo. Cosa rara. Esto ocurre nada más que en el hígado y en una pequeña glandulita que se llama hipófisis, de gran importancia, que ya hemos visto. Así que a quedarse con la intriga, que también es parte del aprendizaje. Avanzamos. Bueno, acá hay una palabrita que es la arteriosclerosis, que pertenece ya a la patología, pero que tienen que empezar a comprenderla y a pelearla desde ahora, que es el depósito de lípidos en la íntima de las arterias y la futura obliteración de esas arterias, enfermedad de la modernidad, de acuerdo a un esquema que son los factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo contra los cuales ustedes pueden luchar muy bien, algunos que serán capítulo de otra especialidad del equipo de salud, pero los factores de riesgo nutricionales son importantísimos en la arteriosclerosis. Básicamente la alimentación, la forma de la alimentación y el metabolismo que se produce de esos alimentos en un organismo que es distinto a otros. De manera que otros factores de riesgo como el estrés, la hipertensión, el tipo de trabajo, etcétera, van a coayudar a los que tienen que ver con ustedes. Acá es el punto de una patología en donde ustedes entienden la interacción del equipo de salud, cómo tienen que trabajar todos los miembros del equipo de salud a la par para que el enfermo resulte beneficiado. Y mejor, si no es un enfermo y es un habitante del mundo sano, para que siga sano, que creo que es la función máxima del nutricionista, prevenir que no se enferme. Bueno, para esto vamos a analizar de ese sistema circulatorio de perfusión histológicamente cómo son los distintos vasos. Entonces tienen lo que sale del corazón, a la derecha las arterias, a la izquierda lo que vuelve las venas. Obviamente las arterias reciben mucha presión, van a ser más gruesas, van a tener más músculos. Después, en el circuito capilar la presión cae bruscamente y las venas van a tener menor presión, van a ser más delgadas, van a tener válvulas para ayudarse a lo que se llama retorno venoso, que no tienen las arterias. ¿Por qué tienen válvulas? Porque es difícil volver desde los pies, estando de pie, somos bípedos, al corazón. La sangre le cuesta volver, el retorno venoso es difícil, y los músculos, comprimiendo los miembros, solamente caminando o estando de pie, moviendo los pies, logran por compresión que las venas se expriman y la sangre retorne con facilidad al mediastino y a la aurícula derecha que acabamos de ver. Así que todos los vasos están formados por 3 capas,
de adentro para afuera son la íntima, la media y la adventicia, y ahí ven las variantes en un esquema muy gráfico, rápidamente cómo se diferencian las arterias de venas. Pero en la punta del circuito, donde la arteria se transforma en vena, el circuito capilar, donde hay contacto con las células en forma directa, ustedes vean cómo faltan la adventicia, falta la media, se despojan de esas dos capas, queda solamente la íntima, el endotelio es como un mosaico y hay una cantidad enorme de poros en los capilares que le permiten ese flujo de líquido con las células. Las células están embebidas en líquido, se llama medio interno, aunque está fuera de la célula. Este es un concepto a adquirir. Cuando ustedes tengan que modificar el medio interno o evaluar una planilla bioquímica del medio interno, entiendan que es extracelular. Y es ese lugar en donde los capilares están interactuando. Hay células que pueden salir de los capilares, pero no por los poros. Los poros son siempre más pequeños porque si no perderíamos glóbulos rojos, tendríamos una hemorragia, estaríamos en problemas. Las células salen por un mecanismo de movimiento que se llama diapedesis, salen al líquido intersticial, hacen lo que tienen que hacer y vuelven a ingresar con una habilidad especial al sistema circulatorio. Ya vamos a ver que en este seno de este circuito nace otro componente que es el linfático, que acá no lo hemos puesto para no complicarlos. Ahí tienen a mejor aumento cómo son las arterias y las venas, las válvulas. Estas válvulas las van a ver fracasar en los pacientes que tienen varices. Es el lugar más objetivo para ver por qué falló el sistema circulatorio y las venas se dilataron, son las famosas varices de miembros inferiores, es porque estas valvulitas han fracasado en su función venosa. Bueno, como cultura de salud, les vamos a mostrar un angiograma. Es la imagen del corazón y sus arterias. Ahí tienen el árbol coronario, es el sistema de perfusión coronario, que lo vamos a ver mejor en este angiograma, que está producido por un catéter que se introduce dentro del corazón a través de una arteria de la muñeca o de la ingle, y penetra, y por medio de una sustancia radiopaca hacemos una pequeña inyección de unos mililitros de esa sustancia y el equipo de rayos X nos toma esta imagen. Este es el árbol circulatorio del corazón, las coronarias que vimos hace un rato. Y paradójicamente el corazón se nutre en diástole. O sea, cuando todos se nutren, que es en la sístole, el corazón está apretado, las coronarias no trabajan. Cuando se dilata en diástole, penetra, por eso se llama circulación paradójica, y tenemos esta imagen. Y esa flechita les está mostrando a ustedes el enemigo. El enemigo es el depósito de colesterol, el ateroma, que ha producido una estenosis coronaria, y acá empiezan a interactuar ustedes con el cardiólogo, con el intervencionista y con el clínico y con el kinesiólogo para rehabilitar a este paciente. Tiene que ser intensamente tratado desde el punto de vista nutricional, coronario y físico. Los tres equipos tienen que trabajar. Ahí se le pondrá un stent. Con el stent lograremos que la sangre pase y que no haya un infarto, pero el paciente se va a seguir enfermando cada vez más si ustedes no trabajan. Tiene que cambiar absolutamente su sistema alimentario y tendrá que cambiar también de vida. Si no, el stent dejará de ser útil en pocos años. Ahí tienen lo que es un stent. Se coloca un catéter dentro de la arteria estenosada, ahí ven la estenosis, el depósito de lípidos. Si ese depósito se soltara, tendríamos un grupo físico dentro de la arteria, terminaría impactando en una división y produciendo un infarto. Con un globito que se llama balón, dilatamos la arteria, eso se llama angioplastia, arteria, plastia, plasticidad, la dilatamos, la rompemos y para que no se colapse le colocamos una malla de acero que se llama stent y permite que la sangre pase sin dificultad. Bueno, todo ese sistema arteriovenoso que acabamos de ver fracasaría
si no tuviera el sistema linfático, que es abundantísimo en el organismo y que tiene algunas particularidades anatómicas y funcionales muy específicas, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo el sistema arteriovenoso, ese que vimos, ese circuito, fracasa numéricamente. Todo lo que sale de la sangre no vuelve a entrar a la vena, hay un remanente. Ese remanente, para que no se transforme en un edema, o sea que sea ostensible, lo absorbe el sistema linfático. O sea que en el seno del circuito arteriovenoso vamos a tener un sistema de gran poder de absorción. Pero a su vez, como es de gran poder de absorción, estamos incorporando un sistema peligroso. ¿Por qué? Porque mientras todo está bien, bárbaro. Pero si caminamos descalzo y penetra una astilla en el pie y penetran bacterias, o tenemos una angina y penetran bacterias por las amígdalas, ese sistema de cuerpos extraños ingresa a este sistema de alto poder absorbente, que es el linfático, y que el linfático finalmente se va a volcar al torrente circulatorio y tendremos una infección diseminada. Entonces, para que el sistema linfático trabaje, vamos a tener grupos de ganglios linfáticos, que son nódulos que filtran la linfa, en donde hay linfocitos que van a determinar lo que es extraño y lo van a destruir por dos mecanismos: o por fagocitosis, o sea, comiéndoselos y destruyéndolos, o por un sistema inmunitario de anticuerpos, destruyéndolo por anticuerpos, que es el sistema inmunitario. Por eso tenemos en todo el cuerpo, acá está en un esquema, dónde están los ganglios linfáticos. Los que pueden conocer fácilmente, el día que tengan una gripecita, se tocan acá debajo de las mandíbulas, y esto que quedó son los ganglios linfáticos. Más acá adelante, donde está la arteria facial, esta es una glándula submaxilar, no se asusten, no están infectados. Más atrás son gripes que han tenido. Entonces acá tenemos la relación entre los dos sistemas. El de perfusión, el circulatorio arteriovenoso, que ya hemos visto. Este es otro esquema más, muy útil, muy esquemático, pero acá están las 4 cavidades. Y anexo el sistema linfático. O sea que en el seno de los circuitos, menos en el cerebro, no tiene linfáticos, en el seno de cualquier circuito, de la mano, del hígado, del corazón, del páncreas o del pie, tenemos linfáticos con gran poder absorbente que finalmente van a traer toda la linfa del cuerpo y la van a desembocar en los confluentes yugulosubclavios, en el cuello, van a volcar toda la linfa al torrente circulatorio, que va a ir a parar a la aurícula derecha, porque la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda tiene que ser exactamente igual. O sea que lo que no entró en el circuito arteriovenoso, finalmente por la linfa va a volver al torrente circulatorio. Por eso el peligro de este sistema, que tiene tanto poder absorbente, que no lleve lo que no debe. Ahí tienen la estructura de un vaso linfático junto a la célula, compartiendo el intersticio entre células, que es ese lugar que médicamente llamamos medio interno. El terapista es el médico interno. Y un detalle que les voy a explicar mejor en el sistema digestivo, que este sistema linfático en el intestino es capaz de absorber cosas que la vena no es capaz, que son los lípidos. Así que si me olvido decirlo en la próxima unidad didáctica, para imaginar que ustedes están allí despiertos, por favor pregúntenmelo en el foro, así lo discutimos. Ahí tienen cómo es un ganglio linfático, esos sistemas de filtro. La linfa llega por la periferia, es como un garbancito. Hay pequeñitos, hay un poco más grandes. La linfa penetra al ganglio linfático y es filtrado arduamente entre los linfocitos, que van reconociendo lo que es extraño y lo van derivando o al sistema inmunitario o al sistema fagocitario. Tenemos además órganos linfáticos, no solo ganglios, que son órganos de defensa. Las amígdalas las conocen por cualquier
resfrío, gripecita que tenemos en la garganta. Ahí hay un circuito linfático, no solo las amígdalas, hay todo un círculo para prevenir lo que ingrese por vía oral o nasal. Quiere decir que las bacterias nos atacan básicamente por el aire expirado de nuestros amigos, pacientes y compañeros de viaje que producen las famosas gotitas de flu, que pueden llegar hasta 1,5 metros de distancia. Incorporamos por vía nasal u oral también por no lavarnos las manos, no puedo dejar de decir esto, las bacterias, y la primera estación linfática está ahí en la garganta, el circuito de Waldeyer y las amígdalas tratando de interrumpirlo. Si lo superan, va a ingresar por cualquier territorio de absorción, por el tubo digestivo, por la propia lengua, por la boca, por donde sea, y van a ir al torrente circulatorio. Tenemos una glándula que tuvo una enorme prioridad en el entrenamiento de los timocitos en los niños, que la hemos despreciado mucho en el adulto, que sabemos hoy que es importantísimo en la función inmunitaria, que es el timo. Ahí es una glándula que está muy desarrollada en el niño, por delante del corazón, por delante de los grandes vasos del corazón, detrás del esternón. Está muy atrofiada en el adulto porque tiene menos trabajo, pero es el que entrena a los linfocitos T, hay los T y los killer, los K, que son los killer, que son los que producen los anticuerpos. Se entrenan en el timo, se entrenan desde el punto de vista genético, incorporan en su ADN y lo replican en las próximas generaciones para saber cómo defenderse. De ahí que el sistema inmunitario tenga tanta memoria en las alergias y cuestiones de rechazo inmunitario, etc. Timo, glándula sumamente importante. Y tenemos otra glándula que también despreciamos mucho tiempo, que fue el vaso, que está en el abdomen, pero por desgracia para ustedes no tiene nada que ver con lo digestivo. Es una glándula hemopoyética, formadora de linfocitos también, hay que respetarla. Se rompe muchas veces, es frágil, se rompe en un traumatismo de abdomen. Hay pacientes en terapia gracias a esta desgracia y hay que tratarlo con cuidado. El vaso es capaz de sangrar durante horas dentro de su propia cápsula, transformarse en una bomba de sangre y cuando se rompe el cataclismo, ¿no? Así que en un paciente con traumatismo de abdomen tenemos que ser prudentes durante varias horas. Bien, con esto hemos concluido la unidad didáctica del sistema de perfusión y defensa. ¿Por qué perfusión y por qué defensa? Ahora queda un poco mejor explicado. Perfundimos los tejidos, le introducimos el oxígeno y la glucosa, la energía, para que ellos lo consuman, lo reabsorbemos, lo volvemos a depurar. El hígado para ustedes tiene una importancia trascendental en la nutrición. Tenemos que estudiarlo con mucho detalle en la próxima unidad didáctica. Es importantísimo, es el órgano clave de la nutrición. Y el sistema de defensa, que va a trabajar en paralelo por una deficiencia del sistema venoso en la recaptación del líquido que sale de la arteria, y a su vez, creado el sistema linfático, estamos creando un sistema peligroso para difundir cuerpos extraños y por lo tanto aparece el sistema linfático para defendernos. Así que esto es una breve recapitulación de este sistema que es muy importante para el cardiólogo, obviamente, pero que ustedes con la hipertensión, con la arteriosclerosis, tienen trabajo para toda su vida. Así que, muchachos, creo que están empezando a adquirir las herramientas más importantes para su profesión. Los espero prontito, recupérense de todo esto y estamos en sistema digestivo.